No existe peor forma de morir que aquella en donde la incertidumbre de si seguirás con vida o morirás está presente. Es por eso que hoy te traigo las 5 expediciones que terminaron de la peor manera. Mi nombre es Edward y esto es Terror Bajo. Es agosto del 2005 y 4 jóvenes están desesperados por sobrevivir a una burbuja de aire dentro de una cueva. ¿Pero cómo llegaron ahí? El miércoles 17 de agosto un grupo de amigos salió a cenar y entre la plática uno de ellos propuso una idea emocionante: explorar una cueva secreta en la montaña al lado del campus de la Universidad de Espeleología. La cueva Gollum ya había sido frecuentada por exploradores y estudiantes anteriormente. La cueva es de lo más tenebrosa que te puedes imaginar. Con apenas 4 pies de alto, unos metros de la entrada, hay una cavidad estrecha completamente llena de agua. Los que entraban estaban obligados a recorrer la cueva agachados para después sumergirse por el hoyo y recorrer varios metros aguantando la respiración para salir del otro lado. Cualquier explorador experimentado entiende el riesgo, pero para los amigos esto solo los atrajo más por la aventura que suponía. Pero ellos no tenían ni idea de lo mucho que se arrepentirían. Esa noche el grupo se dirigió a la cueva. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando llegaron. Después de prepararse unos momentos en una fogata fuera de la cueva, los 4 decidieron adentrarse solo con una linterna, mientras uno más de los amigos se quedaba afuera. Jennifer estaba emocionada de enseñarle a sus amigos ese lugar secreto. Para ese momento eran las 4 de la mañana y empezaron a recorrer el oscuro túnel. Hacía mucho frío y costaba respirar un poco, hasta que llegaron al momento más tenebroso, aquel pequeño túnel de agua fría. Jennifer fue la primera en entrar pidiendo a los demás que la siguieran aguantando la respiración. Los otros veían poco a poco su cabeza sumergirse en el agua. Tomando valor decidieron seguirla. El túnel bajo el agua era muy estrecho, casi sin espacio para poder moverse. En el techo había una pequeña soga dejada por expediciones anteriores para poder guiarse, pues a pesar de parecer que no había forma de perderse, la cueva tenía pequeñas cavidades sin salida en donde podían desorientarse fácilmente. Los chicos continuaron con el poco oxígeno en sus pulmones sabiendo que tenían que seguir, pues regresar no era una opción, hasta que por fin los 4 pudieron salir por el espacio de aire que había. Un lugar estrecho de tan solo 6 pies de alto y en forma de punta en donde apenas podían estar debido a lo pequeño que era. Ellos estuvieron unos minutos ahí, pero por la emoción no se dieron cuenta de la desgracia que acababa de pasar. El aire que había en esa cueva estaba contaminado con poco oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono y nitrógeno. Al momento en que se dieron cuenta ya era muy tarde. Empezaron a tener mareos y desorientación, por lo que salir de ahí era la prioridad. Desesperada, Jennifer nadó primero, pero su desorientación le hizo no encontrar el agujero de salida y rápidamente se quedó sin oxígeno en medio del paso. En la cueva los otros 3 no sabían que Jennifer estaba en una frenética lucha por su vida, mientras ellos tenían cada vez más dificultad para respirar. Su desesperación era muy grande. A los 60 segundos Seriel fue el siguiente en entrar al agujero. Apresurado comenzó a nadar y al avanzar unos cuantos metros su terror fue grande al notar que estaba el cuerpo inconsciente de su amiga tapando el paso. El túnel no era tan grande para que 2 personas pudiesen pasar al mismo tiempo. Luchando intentó mover a su amiga, pero era una tarea casi imposible, y en agonía ni siquiera pudo regresar con los otros 2. Ariel se ahogó. En ese momento Blake ingresó al agujero y entró en pánico al notar los 2 cuerpos al frente. La desesperación se apoderó de él por completo, teniendo el mismo destino, pero sin duda el peor final fue para la última amiga, la cual había respirado por más tiempo ese aire tóxico. Al entrar al agujero encontró a todos sus amigos ahogados y en pánico regresó. Al paso de los minutos respirar era casi imposible para ella. Sabiendo que moriría, no tuvo más que intentar nadar a través de los cuerpos para intentar salir. Fuera, Joseph no entendía por qué sus amigos aún no salían. Sin embargo, él pensaba que era algo normal. Cuando pasó una hora, a las 5:30, decidió llamar a los servicios de emergencia, los cuales llegaron al lugar junto con los familiares rumbo por las 6:30. Los socorristas decidieron filtrar el agua con una bomba e inyectar oxígeno, con la esperanza de poder rescatarlos. Poco tiempo encontraron el cuerpo de Jennifer, y después de seguir filtrando el agua encontraron los cuerpos uno a uno. Todos los chicos tuvieron el mismo destino. A la comunidad le quedó un amargo sabor de boca por los meses siguientes, mostrándoles que con la naturaleza no se juega. El 30 de enero de 1925, un grupo de rescatistas trabajaban sin descanso haciendo un túnel para rescatar al espeleólogo más famoso de la historia. Pero ¿cómo es que esta misión lo condenaría? Floyd Collins era un espeleólogo experimentado. Tenía mucha fama de aventurero y junto con su familia tenía un negocio popular de recorridos por cavernas en la región de Cave City en Kentucky. Pero debido al éxito gigantesco de unas cuevas más al norte en la región de Mammoth Cave, la familia Collins vio en riesgo su fuente de dinero.
Collins junto con unos inversores de tierras tuvieron una idea: investigar un recinto de cavernas nunca antes exploradas para convertirlo en la mayor atracción turística de Kentucky. El 30 de enero, sin dar ningún tipo de aviso, Floyd Collins salió de su casa con la misión de explorar ese estrecho conjunto de cavernas con la esperanza de ampliarlo y encontrar algunas cámaras más grandes. Tenían el nombre de Sand Cave. Cuando llegó, él solo contaba con pequeñas herramientas y una lámpara de queroseno. Collins tuvo que iniciar el descenso de cabeza, puesto que la caverna tenía unos 20 a 30 centímetros de ancho. Este se iba reacomodando poco a poco mientras más bajaba. Las cuevas tenían una composición muy inestable, pero Collins, con ese espíritu aventurero y la gran experiencia que tenía, iba muy confiado, por lo que descendía muy seguro, aunque le hacía un ritmo un poco lento. Cuando llegó a los 15 metros de profundidad, le ocurriría lo peor. Mientras él continuaba su ruta, llegó a un pequeño espacio para poder reacomodarse un poco, pero un ruido estremecedor le helaría la sangre, seguido de un pánico inmediato. Collins, sin darse cuenta, empujó con el pie un trozo de roca inestable que le terminaría cayendo en su pierna, presionándole el tobillo. Al momento de darse cuenta de la gravedad del asunto era muy tarde, pues estaba completamente atrapada su pierna bajo esa pesada roca. Collins trató de liberarse por las horas siguientes, pero todo intento fue en vano. Lo estrecho de la cueva no le permitía ni siquiera poder mover sus brazos. Floyd, con el pánico, no tuvo más remedio que pasar la noche completa en esa cueva, a una temperatura entre 10 a 15 grados, una temperatura helada. Pero lo que él más temía era pensar si podrían encontrarlo. Al día siguiente, su familia notó su ausencia y preocupados acudieron a su búsqueda. Pero como Floyd no había dado ningún tipo de aviso a dónde iría, eso complicaba mucho las cosas. Su hermano Homer Collins, después de muchas horas de búsqueda, logró encontrarlo milagrosamente. Encontró a Floyd consciente, pero desesperado. Su hermano al momento no pudo hacer más que bajarle galletas y fruta, y de inmediato fue a buscar ayuda. En muy poco tiempo, el rescate de Floyd Collins hizo un caos mediático. Periódicos y noticieros seguían la noticia de su rescate. Un gran grupo de voluntarios llegaron a las cavernas de arena con la misión de rescatarlo. El caos fue tan grande que el famoso reportero William Burke bajó personalmente a entrevistarlo. Collins trataba de mantenerse positivo, y aunque sonaba lúcido, mientras más avanzaba el rescate, más iba perdiendo la cordura. Al notar los rescatistas que el túnel era demasiado estrecho para poder desaprisionarlo de la roca que lo mantenía atrapado, decidieron intentar ampliar el túnel, pues apenas un hombre delgado podía entrar en él, pero una mala maniobra de ejecución cambiaría por completo los planes. Mientras perforaban el túnel para hacerlo más grande, cometieron un error que acabaría con el avance que llevaban. Como antes no contaban con la tecnología que tenemos hoy en día, las herramientas para la excavación eran simples palas y picos. Ellos no notaron que al perforar, la tierra se iba desprendiendo poco a poco, y así es como las paredes del túnel colapsaron, cerrando el paso que tenían hacia Floyd. La única forma que tenían para saber si seguía vivo era una pequeña línea de vida, que gracias a la vibración podían darse cuenta si seguía vivo. Ellos, sin percatarse, derrumbaron el único paso que tenían hacia Floyd. El nuevo plan era cavar un agujero en vertical hasta llegar a él. Floyd pasó enterrado vivo, con frío, hambre y sed, un total de 14 días. La línea de vida dejó de moverse. Al no tener avance con el túnel, tuvieron que cerrar la cueva y dejar el cuerpo de Collins ahí por los próximos 10 años, hasta que su hermano, con un nuevo equipo de rescate, decidió recuperar su cuerpo. Poco tiempo después, como si no fuera poco, robaron también su cuerpo, y unos años más tarde lo reencontraron y fue exhibido al público. Ese fue el final del más grande pionero de la espeleología. Hay muchos sitios a los que temer en este mundo, pocos como las montañas de Rusia, no solo por su alto grado de desaparición, sino también por el alto grado de misterio y brutalidad que ronda ahí. Si pensabas que el siguiente caso no podía ser peor, te diré que estás muy equivocado. Es Ludmila Koromila, y aunque no lo creas, era una experimentada montañista profesional, dedicada, meticulosa, con muchos años de experiencia detrás. Nunca había tenido problemas ni se los permitía, pues suponía el gran riesgo que es quedarse varado entre el clima brutal de Siberia. Ella era instructora de un programa de entrenamiento físico y de enseñanza a grupos de jóvenes excursionistas, enseñándoles lo imprescindible para poder sobrevivir. Pero un día recibe una orden: liderar una excursión a la cordillera de Kamar para evaluar los aprendizajes de los jóvenes Timur, Valentín, Shaza, Tiana, Alexander y Victoria. En total eran 7 contándola a ella, y los chicos tenían edades de entre los 15 a los 23 años. La región a la que tenían que ir era conocida por un clima severo, pero no era tan peligrosa como las otras montañas. Así es como un 2 de agosto prepararon todo para iniciar su excursión. Una que en principio era inofensiva, terminó en algo siniestro que revolvió el estómago de todo el pueblo. ¿Cuánta brutalidad tiene que haber en algo para revolver el estómago de todo el pueblo en Nervató? El 2 de agosto quedaron de verse en el instituto.
Habían preparado víveres, brújulas y llevaban la suficiente comida y equipo para una excursión que tenía pensado duraría 2 semanas. La intención era cruzar zonas boscosas y montañosas, apreciando la naturaleza y cruzando la cordillera de Camar, para después descender la cordillera y encontrarse con otro grupo liderado por su hija Natalia. El grupo tenía el ánimo muy subido y estaban muy emocionados. Así es como emprendieron una larga caminata desde Morino. Iban a baja velocidad, pues tomaban descansos cada cierto tiempo, y así es como poco a poco fueron adentrándose a las regiones montañosas. Ellos cruzaron valles y ríos congelados. A pesar de que era una región peligrosa, el clima se mantenía templado, pero mientras más llegaba la noche, empezaron a escuchar ruidos fuertes entre el denso bosque, como si algo a la distancia se escondiera. Sin embargo, estos al paso de los días de expedición se fueron acostumbrando a los ruidos. El grupo llevaba mucha comida enlatada y ropa de invierno. Después de 2 días de caminata llegaron cerca de la región de la cordillera de Daván, pero rápidamente el clima de un momento a otro se volvió muy hostil. Una tormenta de nieve golpeó rápidamente a los excursionistas, y cada vez los alcanzaba más la noche. Valentina relató que el frío les congelaba la piel. Ellos como pudieron buscaron mantenerse juntos, pero un fenómeno siniestro los acechaba esa noche y de una manera macabra los alcanzó. Al paso de los días, el grupo de Ludmila no aparecía y su hija Natalia, confiada en la experiencia de su madre y de los estudiantes, no se preocupó inmediatamente, pero al pasar los días entendió que algo no iba bien. Al 5.º día, un grupo de kayakistas que navegaba por el río a través de la montaña descubrieron a lo lejos algo que les helaría la sangre. Valentina Autochenko, llena de sangre, conmocionada y con los ojos congelados, estaba viva. Era la única sobreviviente del grupo de 7 que sobrevivió a esa expedición. Casi a la fuerza, los kayakistas la subieron al bote y la llevaron a la comisaría. Valentina, profundamente traumatizada, mencionó que estaban todos muertos antes de entrar en pánico y quedarse paralizada por un par de días. ¿Pero qué pasó con todos los de la montaña? Las autoridades, viendo la violencia de la situación, decidieron de inmediato mandar grupos de búsqueda. Ellos necesitaban saber qué había ocurrido. Al paso de los días, la expedición dio con el campamento y poco a poco fueron encontrando los cuerpos de los excursionistas, pero al acercarse a los cuerpos, tuvieron una imagen que les congeló los huesos por completo y les quitó el aire. Todos los cuerpos estaban sin vida, con los ojos vaciados, sangre que brotaba por los oídos, los músculos de todo el cuerpo presionados, algunos sin ropa, otros con cabellos de sus cabezas arrancados o con carne entre las uñas de sus propios estómagos. Una brutalidad absoluta que quedó en la mente de los rescatistas, algo que jamás en su vida habían visto y quedaron paralizados al ver toda esa escena. Estos se apresuraron a tomar fotografías y rescataron los cuerpos, que algunos de ellos estaban apartados a varios metros. Estos se apresuraron a regresar para poder encontrar una respuesta de qué es lo que los había matado. Al llegar al pueblo les hicieron autopsias y por dentro los excursionistas estaban deshechos. Tenían daño en todos sus órganos y tejidos, pero no parecían tener signos de ataque. Les hicieron pruebas toxicológicas, pero estos no tenían nada en la sangre. Parecía que lo que sea que los haya matado los destruyó por completo. Ellos solamente pensaban en qué tipo de animal les haría algo así, pero la respuesta que tendrían los dejaría paralizados. Valentina, después de unos días, pudo entrar en sí y contó lo que había pasado con todos. Mencionó que todo iba tranquilo en la expedición, que no habían comido más que la comida enlatada que llevaban. Mencionó que durante la tormenta del 3.er día escuchaban sonidos aterradores y mientras buscaban refugio, Alexander comenzó a gritar sin control hasta caer. Le sangraban los ojos y la boca, y jadeaba mientras le salía espuma por la boca y se retorcía. Nadie entendía qué pasaba y en el pánico Ludmila trataba de socorrerlo, pero al poco tiempo ella también empezó a gritar. Los demás, hundidos en el pánico, empezaron a hacer lo mismo, y en la desesperación golpearon sus cabezas contra las piedras mientras sus ojos se reventaban y sangraban de la boca y de la nariz. Era un pánico absoluto entre gritos. Solo Timur y Valentina, quienes no habían presentado esos síntomas, corrieron desesperados entre la nieve buscando refugio. Solo que al pasar unas horas, Timur también presentó los síntomas, y de la manera más agónica empezó a arañarse el cuerpo, como si algo dentro de él lo estuviera derritiendo. Valentina corrió hasta perder la cordura por el cansancio y los siguientes días, convencida de que moriría y con pánico, trató de vagar sin rumbo hasta que le pasara lo mismo. Ahí fue cuando los kayakistas le encontraron cerca del río tomando agua, pero Valentina jamás presentó los síntomas como los demás. Ella, aterrada, contó lo que había vivido y mencionó el caos por el que pasaron todos. Ella estaba convencida de que algo los había torturado. Los investigadores no podían encontrar respuesta para algo tan turbio, y cuando la noticia se volvió nacional y aterró todo el pueblo, el gobierno tuvo que lavarse las manos diciendo que fue por el clima frío, dejando a todos con pánico.
Aunque todo quedó como un misterio, es bien sabido que la zona fue utilizada por la Unión Soviética para realizar toda clase de experimentos en bases subterráneas. Aunque este fue un caso muy similar al del Paso Dyatlov, otros casos en las montañas rusas, algo que está claro es que todos tienen algo en común. Otros investigadores mencionaron después que pudo deberse a toxinas de la comida o del agua contaminada, pero los estudios forenses demostraron lo contrario. Los más escépticos siempre estuvieron convencidos de que en Siberia existió una bestia que estaba detrás de todos estos casos siniestros, pero la realidad es que esto fue un hecho real y que tiene muchas más preguntas que respuestas. Era 1967 y la lucha entre las naciones para ver quién sería el primero en llegar a la luna haría tomar a los gobiernos medidas desesperadas, en muchas ocasiones completamente arriesgadas sin medir las consecuencias. El gobierno estadounidense le destinaría la complicada misión a un equipo conformado por 3 astronautas de renombre, Roger Chaffee, Buzz Grissom y Ed White, conocidos para la posteridad como Apolo 1. La NASA, presionados por el gobierno a ganar la carrera espacial, sabían que era una tarea completamente arriesgada, pero habían recibido ya un claro mensaje: poner al primer estadounidense en la Luna era primordial para definir el futuro de la nación, aun cuando las comunicaciones de la época y la tecnología norteamericana no eran suficientes. Buzz Grissom era notoriamente el más experimentado. Había realizado una serie de campañas espaciales exitosas. Ed White era el más alto, y esto llama la atención porque debían de ser bajos para poder adentrarse en los módulos. Además, este ya había sido el primer hombre en haber hecho una caminata espacial, mientras que Roger era el más novato, por así decirlo, dentro de la misión. Tan solo 3 semanas de lanzamiento del Apolo 1, a partir del mediodía, todo el equipo de la NASA estaría involucrado en una prueba de rutina. A este le llamaban el ensayo desconectado. Consistía en probar todos los sistemas de la nave sin tener respaldo con el exterior, para poder probar si durante una emergencia podían seguir navegando en el espacio. Dicho por ellos, no existía ningún tipo de riesgo, puesto que todo el protocolo se realizaría en tierra. Ni la nave ni la plataforma tendrían combustible y no existía propulsión alguna. Cuando inició la prueba, los astronautas se posicionaron en sus lugares. La cápsula fue cerrada herméticamente por fuera. Los astronautas al instante se percataron que las comunicaciones no eran nítidas y dijeron a soporte: pretendemos ir a la luna y ni siquiera podemos comunicarnos de un edificio a otro. El segundo inconveniente se presentó a los pocos minutos. Al liberar el oxígeno para los astronautas, uno de ellos se percató de un olor desagradable, al que él distinguió como leche agria, pero los minutos fueron obligados a continuar con el ejercicio. El sistema de comunicaciones falló casi completamente por varios minutos y los operadores escucharon simultáneamente, después de varios minutos de silencio, Los operarios corrieron a liberarlos, notando por la escotilla una gran cantidad de llamas, pero la puerta se había bloqueado por la presión de dentro de la cápsula. El fuego se había propagado a los pies de los astronautas en medio del ensayo. Este se había originado por cables en mal estado que provocaron una chispa, y más el oxígeno liberado iniciaron el fuego. Los astronautas desesperados pedían ayuda mientras poco a poco el fuego los rodeaba dentro de la cápsula. Estos no podían hacer más que gritar en su desesperación mientras las brasas les derretían los trajes, hasta que posteriormente murieron por el dióxido de carbono. Cuando varios minutos después pudieron abrir la cápsula, el humo negro y espeso no los dejaba ver. Cuando se disipó, encontraron un cuadro macabro pero previsible. Los 3 astronautas estaban muertos y calcinados, marcando uno más de los terribles episodios de las desgracias espaciales. El gobierno minimizó el incidente y posteriormente, 3 años después, lograrían la llegada a la Luna con Neil Armstrong y otro equipo, ignorando que otro equipo anteriormente había perecido de una manera demoníaca para lograr aquel objetivo. Esta es la última fotografía de los 3 valientes astronautas antes de que perecieran, quedando para la posteridad como los 3 hombres que casi llegaron a la Luna. El último caso es muy fuerte y por eso lo dejé en este lugar, pues nuestro pequeño protagonista de 14 años no solo pereció, sino que documentó su muerte en video. Su nombre era Paolo, un habitante de la Ciudad de México. Él tenía un particular gusto por acampar y hacer excursiones. No se sabe en particular cómo era la relación con su familia, pero un día tomó una decisión que le pondría fin a su vida. Paolo decidió ir a subir solo una de las montañas más peligrosas, el Iztaccíhuatl.
una imponente montaña, la tercera más grande de México con climas helados. Paolo salió de su casa sin avisar. No llevaba equipo de acampar ni provisiones. Tomó la ruta de transporte público y cuando llegó a la montaña comenzó su ascenso. Fue visto por cámaras de seguridad por varios montañistas, quienes reportaron haberlo visto solo. Se cree que comenzó su ascenso por la ruta del Paso de Cortés, que tiene alrededor de 3.600 metros de altura. Después siguió por La Joya y al final por Dos Porfirios, alcanzando una altura de 4.800 metros. He de mencionar que a esta altura es grave la falta de oxígeno. El viento es muy fuerte y la temperatura es bajo cero. En este punto, Paolo nota que cometió un grave error, pero dejaré mejor el video para que te lo explique. Este video va para el grupo de Felas y voy a hablar de dos temas bien culeros que me van a ocurrir esta noche. Uno, que resulta y resalta que aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene de culero, pues que no mames, me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya pero para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien culero. La familia junto con la policía iniciaron esfuerzos por encontrarlo. 2 días después de grabar el video, el cuerpo de Paolo fue encontrado por el equipo mexicano de rescate alpino. Paolo murió congelado en la cima del Iztaccíhuatl. Consiguió su objetivo de llegar a la cima, pero cuando se dio cuenta del error que había cometido ya era demasiado tarde, enseñándonos que la naturaleza no tiene piedad para ninguno de nosotros. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por ver el video. Dime qué historia te gustó más y esperen tal vez las 5 expediciones que terminaron de la peor manera parte 2. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Eduard y esto es Terror Bajo la Cama.